Ahí está. Ya lo puse a grabar porque si no luego se me olvida. Hola, Aurora, ¿cómo estás? No te había visto. Aurorita. Bueno, pues creo que somos los que estamos y estamos los que somos por ahora. Entonces, pues yo quería empezar como platicando un poquito como del espacio. La verdad es que eh, pensé un taller que no sé si nos va a dar tiempo de terminarlo hoy, porque creo que va a depender mucho de cómo nos vamos sintiendo, cómo vamos avanzando. Y creo que podemos decidir profundizar hasta donde queramos, seguir quienes queramos y que a lo mejor podríamos hacer una serie de talleres. También porque ahí en el formulario preguntaba si querían ver algún otro tema y justo Mitch puso lo de las tablas dinámicas, que yo creo que son el futuro, que necesitamos aprender a usarlas, pero la verdad es que yo o sea, me puse a jugar esta semana con ellas, pero todavía no les agarró bien la onda. Y Pam había puesto lo de los macros, que yo no los sé usar. Entonces pensaba que podríamos, y seguro hay gente acá que se conoce diferentes cosas y diferentes formas de usar esta herramienta. Entonces, que podemos hacer el taller de ahora con los temas que ya están preparados y al cierre podemos decidir ver qué tanto avanzamos sobre los temas preparados, si les damos otra sesión a estos temas y si después le damos otra sesión a otros temas que a lo mejor puede dar alguien más que conozca mejor, ya sea que alguien más de nosotros lo quiera dar o que busquemos a alguien más que sepa cómo usar estas herramientas, ¿no? Pero que aprovechemos tratar de tener este espacio para ir mejorando nuestro manejo de esta herramienta de manera colectiva, ¿no? Entonces, pues quería empezar diciéndoles que yo nunca he explicado esto, nunca he dado un taller sobre esto. Si me revuelvo, no soy clara, voy muy rápido, no digo bien las cosas o lo que sea, lo vamos resolviendo, me interrumpen, ¿no? O sea, como que lo vamos construyendo juntos. También que creo que tenemos diferentes conocimientos, entonces la invitación a que nos tengamos paciencia. La mayoría tenemos un manejo bastante sólido de las cosas como básicas del Sheets y del Excel, entonces creo que eso nos da una base común. Pero bueno, habemos quienes hemos trabajado más, quienes hemos trabajado menos con la herramienta. Y quería un poco empezar comentando que pues la verdad como la idea es que este taller esté muy aterrizado a los registros de la red de enlaces. Todas las herramientas se pueden utilizar para otras bases de datos, para otros procesos, pero la idea es que sea como algo muy aplicado a algo que hacemos todas y todos para la red. Y que vamos a usar un ejemplo, pero no hay un método único. Cada vez que hemos hecho un registro lo hemos hecho diferente, entonces hemos ido aprendiendo y mejorando y cometiendo nuevos errores, ¿no? Que no importa aprenderse nada de memoria en realidad, lo importante es tener nociones de lo que se puede hacer y siempre se puede consultar. Mi filosofía usando el Sheets es que siempre hay una forma más fácil de hacer las cosas y alguien ya se tomó el tiempo de hacer un tutorial en internet para explicarlo. Entonces, que siempre que nos quedemos atorados, pues nos podemos consultar entre nosotros y también Google siempre tendrá, hay una banda colombiana que hace unos videos poca madre de uso de estas herramientas, por ejemplo, ¿no? Entonces, que no nos clavemos tanto en memorizar o esas cosas, sino más bien en entender como los alcances de la herramienta y las cosas que podemos imaginar que podemos hacer con ella. Que en realidad estas herramientas y trucos y todo cobran sentido cuando las aplicamos a un proceso vivo, entonces por eso vamos como a tratar de trabajar sobre la idea de los registros de la red de enlaces. También que los datos pueden trabajar por nosotros, ¿no? Pero que para que trabajen por nosotros
y que nos permitan reducir tiempo y desgaste, necesitamos cuidarlos muchísimo. Y eso en documentos donde metemos la mano muchas personas es muy delicado, ¿no? Entonces, porque si no también podemos sacar datos erróneos. Y que creo que por eso va a ser importante que empecemos un poco también con la parte de la limpieza y el cuidado y la procuración de la base de datos de la cual vamos a pedir que nos esté dando información. Y también que procuremos tener la menor cantidad de tablas y hojas. Cuando organizamos las brigadas, de pronto los documentos de registro tienen 20 hojas con la misma información, pero fragmentada en las diferentes hojas, y eso se vuelve súper desmadre y de pronto perdemos información así. Entonces, que este tipo de herramientas nos pueden servir para incluso tener casi todo en una sola hoja y aprender a filtrar la información para no tener que estarla dividiendo de hoja en hoja y perdiendo datos importantes todo el tiempo, ¿no? Entonces, son como algunas nociones generales de por qué pensé en estas cosas que les quiero compartir hoy. Y pues si les late, podemos ir arrancando. No sé si alguien quiera compartir algo antes de que empecemos. Bueno, yo voy a compartir mi pantalla y la idea es que cada quien pueda abrir el documento con los ejercicios en su computadora y lo puedan ir haciendo ahí. Y si alguien se traba y necesitamos compartir la pantalla de alguien más, lo podemos hacer en cualquier momento también, ¿no? Estaba la semana pasada que trabajamos Aurora, Vale y Nini y yo, pues nos encontramos con varios de los retos de hacer un taller así a distancia, entonces pues tengámonos paciencia y vamos viendo cómo resolvemos cuando se nos complique en algún momento. Y pues bueno, para empezar, yo había preguntado sobre algunos básicos como introductorios del manejo del Excel, que cómo nos sentimos con esos básicos. Entonces, les quiero invitar a que abran la pestaña intro del documento, que es la primera que está, y que nos tomemos solo un par de minutitos para refrescar algunas de estas cosas que la mayoría puso que sabía hacerlas, pero diferentes personas pusieron que no sabían hacer alguna u otra. Entonces pensaba que podemos tomarnos 2 minutitos rápido para jugar con algunas cosas como de formato, acomodo de la información y esas cosas, ¿no? La primera de ellas es la modificación del tamaño de celdas y columnas, ¿no? Para quienes no se acuerden, si posicionamos nuestro cursor entre dos columnas, por ejemplo, se marca en azulito y cambia como una especie de flechita nuestro cursor, y eso significa que podemos hacer clic y arrastrar para modificar el tamaño el ancho, digamos, de una celda. Lo mismo aplica para el tamaño, el largo, el alto de la fila de la celda, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es como muy, muy básico. Si se quiere hacer de otra manera, se puede hacer clic derecho sobre la columna o sobre la fila y seleccionar, modificar tamaño de fila y cambiar el número de los píxeles que se quiere para el tamaño. Entonces, si le ponemos 21, nos regresa al tamaño predeterminado, por ejemplo, ¿no? De altura de la fila. Si alguien tiene alguna duda sobre esto, quiere que hagamos pausa, me va diciendo, y yo creo que es mejor May, ¿sí? creo que acaba de decir Aurora que no escucha, pero que sí nos ve. Mm, Gracias, Nini. Por nada. ¿Crees que puedas proponerle si trata de salir y volver a entrar?
Sí, no te preocupes. Oye, Amaya, ahí en el enlace del documento, no salen las pestañas de Mario e intro. No, temario no tendría que salir. Aunque intro tampoco. A lo mejor intro no sale, pero podemos jugar en cualquier Ok, ok. hoja con estas cosas. De hecho, si quieren me paso a esta, que la debe tener para que podamos ver. Es ¿verdad? Ah, sí, no la tiene. Ujú. Entonces, bueno, ese para tamaños de celdas y de columnas. Colores de texto y de fondo, pues seleccionamos una o más de una columna o una o más de una celda, y arriba nos aparecen las opciones de poner color de fondo, quitar el color de fondo y cambiar el color del texto. Luego, de las que más pusieron personas que ya no se acordaban bien o que no se sentían tan familiarizadas con cómo se usaban, eran las herramientas de ajuste de texto dentro de las celdas. Entonces, acá arriba, la verdad es que el Sheets es un poco hasta más sencillo que el Excel, al menos a mí me parece como más intuitivo, porque todo está a la mano aquí arriba de donde introducimos el texto de las celdas. Si está más chiquita la pantalla, aparecen 3 puntitos y ahí aparecen las opciones que no se alcanzan a ver. Si estiramos la pantalla, pues se alcanza a ver todo, ¿no? Cuando nosotros tenemos una celda más pequeña, ¿no? Tenemos más texto del que alcanza a verse en nuestra celda y queremos poder verlo todo. Para esto es que nos sirven las herramientas de ajuste de texto, ¿no? Y esto lo podemos hacer celda por celda o lo podemos hacer también seleccionando la fila de, por ejemplo, las celdas de título. Y acá arriba aparecen unas herramientas mágicas que son cuando queremos que el texto se desborde, por ejemplo, aquí donde dice boleto comprado y no hay nada de texto en la siguiente, y boleto comprado se alcanza a salir del lado derecho sobre la siguiente celda, ¿no? También podemos elegir en esta misma herramienta que recorte el texto, entonces, aunque no lo alcanzamos a ver todo, y recorta el texto donde se sale de la celda. O tenemos una opción que es súper maravillosa en esta misma, que es esta flechita como adentro de las 2 rayitas, y eso hace que el texto se ajuste a que quepa adentro de la celda. Entonces, por ejemplo, aquí todavía no se alcanza a ver todo, pero con que hagamos un poco más grande la fila, ya el texto, en lugar de estar de corrido como en un solo renglón, se pone en múltiples renglones y nos permite que quepa el texto ajustado a la celda, ¿no? Por ejemplo, otra forma de ajustar el texto adentro de la misma celda es si lo queremos del lado izquierdo, del lado derecho, o centrado o del lado derecho. Eso es la misma herramienta que se usa en el Word, que se usa en todos estos programas, tiene hasta el mismo iconito y todo, pero eso nos permite definir la alineación horizontal, pero si queremos definir la alineación vertical, al lado de esa misma hay otra con una rayita y 2 flechitas apuntando hacia ella, una abajo y una arriba. Y si seleccionamos ahí, nos permite seleccionar la opción de que el texto esté hasta arriba en la celda, como aquí en la celda B1, donde dice nombre, que esté centrado o que esté hasta abajo en la celda. En realidad todo esto es para que se vean muy bonitas nuestras tablas, y hacer que se vean bonitas las tablas ayuda un chingo para que la información sea mucho más fácil y legible, ¿no? También de las cosas que algunas personas pusieron que no sabían hacer era copiar y pegar celdas.
Y bueno, eso en realidad es muy sencillo si hemos usado Word o cualquier, o incluso, o sea, en la computadora en general casi para cualquier cosa, el control C suele ser para copiar y el control B, o si están en Mac es comando C, comando B, permite copiar y pegar, ¿no? Pero en Excel también tenemos la opción de arrastrar filas y celdas, y es que cuando nosotros seleccionamos una celda, como aquí la M1, y se pone este borde azul y del lado inferior derecho se abre un cuadrito. Si ponemos nuestro cursor sobre ese cuadrito, cambia a una crucecita y podemos jalar eso ya sea hacia abajo, hacia algún costado o hacia arriba. Y cuando soltamos, en todas las celdas hacia las que jalamos se copió el mismo texto, ¿no? Entonces, esa es una manera también de copiar y pegar. Y esto lo vamos a usar con las fórmulas, pero tiene una serie de trampitas que vamos a jugar también un poco con ella. Y bueno, pues estas son algunas de las herramientas como de acomodo de la información que nos permiten simplificar nuestro uso, que quería hacer como este repaso rápido solo porque algunas personas habían puesto que no se sentían tan familiarizadas con alguna u otra herramienta. Entonces pensé que podíamos hacer este repaso muy rápido antes de pasar a los siguientes temas como ya un poquito más complejos. No sé si hay dudas hasta aquí. No, Mi parte todo no, bien, Anaí. gracias. Súper. Entonces, vamos a empezar porque alguien, creo que Nat puso que le interesaba ver cómo eran las bases de datos de los registros de la REN. Entonces les voy a enseñar una de la Quinta Brigada para que veamos el lindo desmadre en que se convierten los registros que hacemos a través del Excel, ¿no? Esto ya es una base trabajada a la que le pusimos como 700 códigos de colores, a la que le agregamos incluso, por ejemplo, una columna de WhatsApp para cuando ya hubiéramos ingresado a las personas al WhatsApp de la brigada, ¿no? Agregamos una columna de género y de ahí empezamos a hacer algunos análisis de esos datos, ¿no? Yo creo que es la tabla de análisis más completa que hemos hecho hasta el momento, que nos permitía saber muchas de las cosas de cuántos registros hubo por estado, cuántos repetidos, cuántas bajas. Entonces, esta tabla primera, esta de los colores, que vemos que aquí arriba tiene las guías, ¿no? De cuál es la información que vamos a encontrar en esa columna. Y luego tiene toda la información. Estos son nuestros datos crudos, ¿no? Esta es la información que nosotros, que el mismo Google, a la hora de que contestan el cuestionario, nos acomoda en este Excel, ¿no? Estos datos de aquí ya es cómo nosotros queremos que Excel nos acomode la información de manera útil y de manera automática. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es trabajar un poco sobre cómo cuidar este listado de datos y qué tipo de cosas tenemos que hacer con este listado de datos para que después podamos construir unas tablas, y vamos a empezar con tablas más sencillas, para que nos estén dando datos en tiempo real conforme se va haciendo el mismo registro, que nos permitan tomar decisiones logísticas y políticas en torno a la organización de la red y de la brigada. Pau, sí. Sí, oye,
A ver, entonces, cuando se mandan los registros, por ejemplo, ¿tú le das alguna orden a ese registro para que te lo vaya acomodando en una hoja de estas? ¿O cómo? Porque te entendí que Google lo acomoda. O sea, Sí. qué fuerte, qué bien. Por ejemplo, Pero tú, ajá, este es el registro para el taller. Bueno, el formato que les pedí que contestaran. ajá. Esta es la versión que yo veo, ¿no? Porque soy la que lo hizo. Me da la opción de que me entregue las respuestas en este formato, que es muy útil, pero es muy limitado. Para preguntas así sencillitas es muy fácil. O da la opción de decir que quieres que te lo abra en una hoja de cálculo. Y entonces te crea así la hoja de cálculo. Ya. Y te aparece la marca temporal, que es el momento en el que se contestó, y luego te va acomodando la información de acuerdo con el tipo de pregunta que se hizo. Entonces, eso es algo que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la pregunta, ¿tienes correo de Gmail o alguna cuenta de Google que te permita usar Drive? Y es una pregunta cerrada que da 3 opciones. Sí, no, tal vez. Y las opciones son excluyentes entre sí. Entonces, nosotros vemos aquí que nos pone la pregunta, ¿tienes correo de Gmail o alguna cuenta de Google que te permita usar Drive? Y nos pone, según la marca temporal a la hora que contestó la persona, el nombre, la respuesta a esa pregunta, ¿no? Y en este caso, por ser pregunta cerrada, nos la acomoda de esta manera, ¿no? Pau, sí. Tú interrúmpeme con confianza porque Sí, luego... no, 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 sí, 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 te sigo, te sigo. Y luego hay otras formas de plantear las preguntas. Otra es la pregunta abierta, ¿no? Como el nombre, que entonces nos registra lo que sea que la persona haya anotado. En este caso, pues son sus nombres, ¿no? O podemos tener preguntas semiabiertas, como esta, que dice, ¿has usado Google Sheets o Microsoft Excel antes? Y vienen una serie de respuestas cerradas, pero viene la opción otra. Entonces, ahí alguien tiene la posibilidad de escoger una otra opción y poner lo que quiera, ¿no? Y ahí, si regresamos a las respuestas, podemos ver aquí que en esa respuesta hay personas que eligieron respuestas predeterminadas, como he usado ambas y he usado Microsoft Excel, y personas que añadieron su propia respuesta. Entonces, eso nos da diferentes opciones de información que va quedando registrada con formatos particulares. Siempre que tengamos la opción a respuestas abiertas, la limpieza de la base de datos es más complicada. Y eso ahorita lo vamos a ir viendo. Y hay una tercera forma en la que nosotros solemos recabar la información, que es la posibilidad de seleccionar más de una opción, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando les preguntamos a los familiares, ¿en qué eje quieres participar? Y les damos la opción de seleccionar todos o solo unos cuantos o ninguno, ¿no? Esa información, Sheets nos la acomoda de la siguiente manera. Nos pone cada opción que seleccionó separada por una coma. Entonces podemos ver aquí que esta persona seleccionó muchas de las opciones, entonces aparece la opción 1, crear un documento nuevo y cambiarle el nombre y guardar, coma, agregar hojas nuevas dentro del documento, cambiarles, etcétera, coma. Y entonces esto también representa un reto, pero que vamos a aprender cómo resolverlo para poder definir cómo se puede analizar esta información, ¿no? Que concentra muchos datos dentro de una misma respuesta. Y por eso es tan importante que pensemos
cómo desarrollamos las preguntas para pensar cómo vamos a después procesar la información que nos van brindando. Y la idea de hoy es que podamos revisar algunas técnicas de cómo se puede procesar esa información de manera que nos sirva para ir pensando todo esto de manera integral, ¿no? Que primero tratemos de lidiar con la información así como está, toda revuelta y complicada, que veamos que se puede, pero que veamos que nos genera más trabajo, y entonces cuando hagamos las siguientes también registros vamos a poder decidir, no, es que esta pregunta no vale la pena hacerla así porque nos metemos en un lío, pero esta otra sí, porque aunque es más trabajo, nos da un pedazo de información que si no, no tendríamos acceso a él, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ir paso a pasito. Si me voy adelantando, me dicen. Porfis, interrúmpanme con confianza porque con la pantalla compartida no siempre alcanzo a ver cuando levantan la mano. Y pues vamos a ir arrancando. Pau, sí respondí tu pregunta, ¿verdad? No, buenísima respuesta. La verdad es que no sabía todo esto o sea, sí es una gran ayuda esta herramienta, oye, porque por lo menos ya después uno tiene que hacer el análisis, pero te lo acomoda. Eso no sabía. Qué bien. Sí, es una maravilla. Pues vamos a empezar con una base de datos más o menos parecida a como nos aparece, una versión muy cortita, obviamente, con poquitos ejemplos, pero parecida a la que nos puede llegar a aparecer cuando nos llegan los registros para una brigada o para un encuentro, ¿no? Entonces, si estamos viendo la hoja datos, podemos ver este listado que vienen nombres, normalmente vendrán con apellidos, pero estado, género. El estado lo puse como si como si lo hubiéramos puesto como una pregunta abierta. Ahora ya no hacemos esto porque nos metemos en problemas, pero como verán tenemos respuestas múltiples. El género, las fechas en las que se podía seleccionar primera semana, segunda semana, participar 2 semanas. ¿En qué ejes quieres participar? En los que se podía seleccionar la cantidad de ejes que uno quisiera, entonces cada una de estas personas seleccionó los ejes en los que quería participar. Y luego preguntamos, ¿tienes Renavi? ¿Cuál es tu número? Y recibimos una serie de respuestas todas revueltas. Recibimos sí tengo, alguien más nos contestó solo con su número, alguien no contestó, alguien puso no tengo, alguien puso sí con acento, alguien puso no, ninguno, no lo he hecho, está en trámite, no me lo han dado, y luego otras personas pusieron nada más sus números de Renavi, que son números al azar que me inventé. Entonces, cuando hacemos estas preguntas abiertas, normalmente nos llegan así, ¿no? También hicimos la pregunta abierta, ¿tienes alguna condición médica? Y nos llegaron un montón de respuestas también súper diferentes. Cada quien lo contestó como quiso, como le entendió, como le hizo sentir, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer con esta base de datos es revisar si tenemos o no tenemos registros repetidos. Esa es una de las cosas claves al primer momento de revisar esta base, porque normalmente nos llegan muchos registros repetidos. Entonces, no sé si alguien alcanza a ver algún registro repetido por ahí. El de Paola. El de Paola. Paola de Michoacán se registró 2 veces, pero si nos fijamos, algo que nos pasa muy seguido en los registros de la red es que en su primer registro no llenó la columna de Renavi y en su segundo registro no llenó las fechas en las que iba a participar. Entonces, simplemente eliminar un registro repetido puede llegar a ser problemático
si nosotros no garantizamos que compartamos toda la información y que el registro con el que nos quedamos quede completo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a copiar el registro, la información que está de Paola del RENAVI en el renglón de arriba para asegurarnos de que al menos un registro de Paola tenga la información completa. Oye, Amaya, tengo una duda. Sí, Aquí donde estás pidiendo, dice tienes RENAVI, ¿no habría que separar a las personas afectadas directamente y a los solidarios? Porque los solidarios no vamos a tener RENAVI. sí, ¿Cómo? normalmente lo que hacemos es que hacemos un cuestionario para familiares y uno para solidarios. Muchas Ah. veces se nos mezclan y luego tenemos que hacer la distinción, pero tratamos, las últimas veces hemos intentado hacer los registros diferentes. Ya. Entonces, como tenemos repetido, una técnica que a mí me parece que es muy útil para no borrar los registros que están repetidos, para que en caso de que haya algo de información que se nos haya ido, no se nos pierda esa información, lo que hacemos es poner una columna aquí al costado de los nombres que podemos llamar repetidos, ¿no? Y hacer una cuenta binaria. Y ahorita vamos a ver para qué sirve esta herramienta, ¿no? Entonces, a los registros que no están repetidos, les podemos poner un 1. A Paola, que tiene un registro repetido, le ponemos 1 a uno de sus registros, al que tiene la información más completa, y un 0 al otro registro repetido, y a las demás personas les pondríamos 1. Esto nos permite hacer un conteo muy rápido de los registros y ahorita vamos a dar paso a cómo se hace eso, ¿no? Luego tenemos los registros de estado. Y como vemos, cada persona contestó diferente. Algunas pusieron municipios, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que hacer un proceso de limpiarlo. Y si ustedes están trabajando en las copias del documento, lo ideal es que lo puedan ir haciendo también ahí. Por ejemplo, para que queden solo los estados, tendríamos que irle cambiando, ¿no? Acapulco, Guerrero, le quitamos Acapulco. Aquí tenemos Michoacán y luego Michoacán sin acento. Eso sí marca una diferencia, entonces hay que hacerlo que sea igual, ¿no? Y esto lo vamos a ir limpiando. Pero hay una herramienta que nos ayuda mucho a limpiar los documentos y en general a jugar con ellos y a verlos de distintas maneras. Y esa herramienta es hacer filtrados sobre nuestra base de datos. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es seleccionamos toda la base de datos de la celda A1 a la celda K14. Y eso lo podemos hacer seleccionando la A1 y arrastrando hasta la K14, o seleccionando la A1, poniendo Shift en nuestro teclado y yendo a seleccionar la A14, ¿no? Y vamos a ver aquí arriba, en todos estos iconitos que tenemos aquí arriba, hay uno que es una especie de embudo. Y vamos a seleccionar, no la flechita que está al lado, porque eso nos da opciones un poco más complejas para el filtro, sino simplemente la de embudo. Y cuando seleccionamos eso, la parte que habíamos seleccionado para que se hiciera el filtrado se marcó con una línea verde alrededor. No sé si la alcanzan a ver. Y al lado de los nombres en la primera celda aparecieron unas rayitas.
verdes al lado de cada nombre, que hacen como una especie de flechita hacia abajo. Mitch. Ahí no conviene más darle clic, por ejemplo, al 1 para que te subraye la primera fila y poner el filtro para no tener, porque si tienes una base bien grandotota para subrayarla toda. Sí, exacto. Eso sí, lo podemos hacer ahora, que es, si nosotros tenemos una base gigante que se corre hacia abajo de la página, y lo que plantea Mitch es que si nosotros hacemos esto y bajamos hacia abajo de la página, ya no vemos, ahí ya no sabemos la columna E qué información nos está dando, la columna G qué información nos está dando. Entonces hay una trampa muy buena, que es que vamos a la fila 1 y ponemos nuestro cursor sobre la fila 1 y nos vamos arriba donde dice archivo, editar, ver, y en ver encontramos la opción inmovilizar y ahí le podemos poner primera fila. Y cuando nosotros hacemos eso, sucede esto mágico que decía Mitch, que es que aunque nosotros bajemos sobre la página, la primera fila está inmovilizada y siempre podemos ver a qué pregunta está respondiendo la información de esa columna. Yo me refería un poquito al filtrado. Para activar el filtro, mira, si quieres quita tu filtro. Ajá, y... Ah, no, todavía está activo. Listo. Ahí está. Y si nada más subrayas si le pones clic en el 1, no, en el lado izquierdo, ahí, y le pones el filtro, ya te lo activa sin subrayar toda la... Sí, pero eso Ajá. no funciona aquí porque aquí abajo tenemos datos que no son parte de la tabla. A ver, inténtalo. Y dale el filtrado. No, con la herramienta de aquí de la derecha, del tablero de arriba, que nos decías, ahí. Ah, mira, sí funcionó igual. Oh, ven, siempre hay una forma más fácil de hacer las cosas y alguien más la conoce. Sí, porque cuando tienes una basota hacia abajo bien grandota, el Claro, subrayarlo se puede volver ahí complejo. sí, exacto. Yo lo hacía seleccionando columnas, pero esto está súper mágico. Gracias, mi. Claro. Entonces, como vieron, siempre hay como 2 o 3 formas de hacer la misma cosa, ¿no? El asunto es que vayamos encontrando la que nos es más sencilla y normalmente siempre hay una forma pensada para hacer las cosas menos pesadas y más fáciles, sobre todo cuando estamos trabajando con una base de datos como por ejemplo esta del registro, donde ya está el filtrado y ya está inmovilizada la primera fila y que si tuvieras que ir hasta abajo para seleccionar todo, pues se haría muy tardado, ¿no? Y sería más complicado y sería más fácil incluso tener errores. Bueno, entonces ya que tenemos nuestro filtrado, vamos otra vez a inmovilizar la primera fila. Entonces seleccionamos la fila 1, vamos a donde dice ver, le ponemos inmovilizar primera fila y eso nos da esta herramienta mágica de que nunca perdemos de vista de qué trata la información que estamos viendo. Y ya que tenemos el filtrado y queremos limpiar esta columna de los estados, imagínense que fuera una cosa súper larga, que no alcanzamos a verlas todas. Si nosotros seleccionamos estas rayitas que cuando ponemos el cursor encima se invierten los colores, nos permite hacer varias cosas. Nos permite ordenar las filas
de acuerdo con la información de esa misma columna. Entonces, por ejemplo, le podemos poner ordenar de la A a la Z y nos cambia el orden de todo, pero lo hace como ya está en una base filtrada, siempre se fija de que toda la fila se mueva junta. Aunque yo esté ordenando a partir del estado, yo no pierdo nunca la información de que la persona de Coatzacoalcos es Meyatzi, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hacerlo así. Hay otras maneras donde puedes ordenar simplemente la columna, pero eso puede hacer que la información no se mueva toda en conjunto y nosotros sí necesitamos que no se pierda la relación entre las diferentes columnas. Organizar así nos permite entonces ver de manera más fácil los textos que son similares, por ejemplo, ¿no? También, si volvemos a abrir aquí picando en esto, nos permite ver todo el listado. Estas que tienen una palomita aquí, son todas las diferentes opciones. Entonces, esto nos permite ver que el Excel está reconociendo que hay un Guerrero escrito, mal escrito con solo una R, y hay otras que dicen Guerrero bien escrito, que está reconociendo un Michoacán con acento y un Michoacán sin acento, por ejemplo, un Veracruz mal escrito y un Veracruz bien escrito. Entonces, esto nos permite un poco ver y verificar si todavía tenemos errores en el proceso de limpieza de la base, sin tener que poder revisar todos los, toda la base completa, toda la lista, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos viendo que Guerrero tiene algunos errores y es una base gigante, entonces solo queremos ver los de Guerrero. Pues le picamos sobre la flechita y le quitamos la palomita a todas las que no son Guerrero. Y le ponemos a aceptar. Y entonces lo que hace es que nos esconde todas las que no son Guerrero. Y como tiene un filtro activado, el dibujo cambió. Entonces, esto nos permite ver, por si se nos olvida en algún momento y vemos nuestra base de datos y decimos, ¡ah, se borró todo! Ah, no, espera, mira, la celda D1 nos muestra que tiene un filtro activado. Entonces, eso quiere decir que no perdimos la información, sino que simplemente está escondida por el filtro. Y aquí podemos ver entonces que tenemos estas opciones para Guerrero y podemos corregirlas. Hay formas de no hacer la corrección manual, pero para los fines de este taller, creo que nos vamos a quedar hasta ahí. Y esas cosas las podemos ir viendo más adelante poco a poco. Si queremos quitar este filtro, ponemos nada más borrar, podemos seleccionar todo y ya nos selecciona otra vez todas las opciones, le podemos aceptar y ya nos vuelven a aparecer todas. Entonces, les invito a que rápidamente vayamos verificando y modificando los errores en la base. Por ejemplo, Alfonso puso que es de Temisco, pero nosotros necesitamos que esté el estado, entonces lo vamos a cambiar a Morelos. Meyatzin puso Coatzacoalcos, lo vamos a cambiar a Veracruz. Carla puso que es de Veracruz, entonces lo vamos a corregir a Veracruz, ¿no? Esto parece muy bobo cuando son poquitos, cuando son muchos es cuando se empieza a volver cansado. Entonces, por eso cuando hacemos los registros, lo más fácil es que los estados siempre los preguntemos como una pregunta cerrada. Y entonces no nos metemos en este lío de tener que estar después limpiando la información, ¿no? Después vamos a pasar a la columna H, donde tenemos las preguntas de los RENAVIs. Y nosotros muchas veces sí necesitamos tener la capacidad de poder ver quiénes, los números de RENAVI de quienes tienen RENAVI. Pero esto no nos permite limpiar de manera fácil y automática
porque si ven, la cantidad de diferentes opciones que está registrando el Excel como respuestas son muchísimas, son casi una diferente por cada respuesta. Entonces eso hace muy complicado filtrar. Para eso vamos a usar la herramienta que hicimos aquí en los repetidos de convertir en una columna aledaña, siempre agregando columna para no perder esta información, un análisis binario del RENAVI en el cual vamos a poner que 1 es igual a que sí tiene RENAVI y 0, es igual a que no tiene RENAVI. Entonces, si dice está en trámite, no tiene RENAVI. Si dice ninguno, no tiene RENAVI. Número de RENAVI es que sí, sí tengo es que sí, número de RENAVI es que sí, no tengo es que no tengo RENAVI, sí es que sí tengo, no es que no tengo, no lo he hecho, no tengo. Números de RENAVI es que sí y no me lo han dado es que no. Esto, si bien nos va a permitir hacer otras cosas con eso más adelante, como sumar y ver cuántas personas tienen RENAVI, ahorita nos sirve para una cosa muy sencilla, y es que si queremos filtrar las personas que sí tienen RENAVI, simplemente seleccionamos esta flechita, quitamos la palomita en 0 porque son las que no tienen RENAVI y le pedimos que solo nos muestre las que sí tienen RENAVI. Y así ya podemos ver solo esa información. Y si necesitamos esos nombres para una lista para la CEA, no necesitamos hacer manualmente una nueva tabla. Esta misma tabla a través del filtrado ya nos otorga esa información. Y nos ahorramos mucho trabajo y también nos ahorramos la posibilidad de cometer errores. Entonces vamos otra vez a seleccionar todo para que podamos ver de nuevo nuestra tabla completa. Y vamos a hacer nuevamente ese mismo ejercicio con la condición médica, ¿no? ¿Tienes condición médica? Sí, va a ser 1 y no tiene condición médica, va a ser 0. Entonces, si tiene hipertensión e hipertiroidismo, sí tiene. Si tiene diabetes, pero lo tiene controlado, sí tiene. Si solo puso que sí, sí tiene. Hipertensión, sí tiene. No, pues no tiene. Ninguna no tiene. Le ponemos 0. Diabetes es que sí tiene, ¿no? Estás enlistado si tiene. No, gracias a Dios es que no tiene. No es no tiene. Ninguna no tiene. Hipertensión sí tiene. Entonces, nuevamente, si nosotros abrimos el filtrado de la columna J, podemos ver que como cada persona respondió como pudo y como quiso, nos está reconociendo casi cada una de estas respuestas como una respuesta por separado, ¿no? Y eso no nos permite filtrar y ordenar, pero nuevamente, si aquí queremos ordenar esa información y queremos ver las personas que sí tienen, quitamos la selección y dejamos que solamente nos muestre las que le pusimos que sí tienen. Mira, nos está señalando aquí un error que yo cometí, porque está diciendo que hay una celda que está vacía. Eso quiere decir que yo aquí arriba me faltó poner una que dice, tuve la pierna rota, pero ya me curé. Bueno, asumamos que entonces no tiene condición médica. Entonces ahora sí, si ven, ya desapareció de aquí la opción de una celda vacía. Y puedo dejar de ver las que no tienen condición médica y ver solo las que sí tienen una condición médica, y entonces sí ya me puedo enfocar en cuál es la condición médica. O también puedo decidir ordenar. Regresamos a ver todo, seleccionar todo, aceptar, ordenar para que primero me muestre las que no tienen y luego me muestre las que sí. O al revés, ordenar de la A a la Z o de la Z a la A, que cuando es números es del 1 en adelante o del último número hacia atrás, para que me ordene la información sin esconderme la información. Entonces aquí puedo ver, primero me puso todos los que no tienen una condición médica y después me ordenó
todos los que sí tienen una condición médica. Y la razón por la cual, porque también podríamos ponerle sí y no. La razón por la cual usamos 0 y 1 es, por un lado, porque es más limpio y más fácil, y así es más fácil no cometer errores que después pueden hacer que el Excel no agarre bien la onda y no cuente bien las cosas. Y lo segundo es que tenemos una fórmula muy maravillosa que nos va a ayudar a sacar, que es una manera, una de las muchas maneras, para sacar algo de información de estos datos que ya pasamos hacia un registro binario. Entonces, vamos a empezar con la primera fórmula de hoy. Y todas las fórmulas empiezan con el signo igual y abren paréntesis. La fórmula va adentro y siempre tiene que cerrar paréntesis. Yo las voy a escribir aquí abajo sin el paréntesis, digo, sin el signo de igual, porque se vuelve un poco, bueno, perdón, antes del paréntesis lleva el nombre de la fórmula y luego lleva la información interior de la fórmula. Esto va a ir quedando claro ahorita. No voy a poner el signo de igual aquí para que el Excel no lo confunda pensando que quiero escribir una fórmula, sino simplemente quiero poder escribirles lo que contiene la fórmula. Y esta fórmula es una fórmula muy sencilla, quizás muchos de ustedes ya la han usado, y es la fórmula para sumar, que suele estar más fácil y suele haber más fórmulas y mayor rapidez para encontrarlas en el Sheets en inglés, al menos en mi experiencia. Si alguien prefiere trabajarlas en español y se las sabe en español, las podemos ir buscando en español, si nadie se las sabe también. Esta fórmula que es para sumar empieza justo que escribamos en nuestra celda igual sum. Después vamos a abrir el paréntesis y vamos a poner el intervalo que se va a sumar. Con esto se abre un nuevo concepto que es ¿qué es el intervalo? Entonces eso lo vamos a ver ahora con el uso de esta forma. Lo vamos a hacer para buscar responder la primera pregunta. ¿Cuántos registros tenemos? Entonces, para saber cuántas personas registradas tenemos, si tenemos una base gigante con un montón de registros repetidos, lo que podemos hacer es poner, aquí ahora sí ya voy a poner la fórmula, igual el número de la fórmula, y si ven, ya Excel te abre que hay un montón de fórmulas que empiezan con el mismo nombre, y es porque esta madre tiene 800 millones de fórmulas para lo que se les ocurra. Seguro hay mejores fórmulas para hacer lo que les voy a proponer, pero yo no las conozco, entonces podemos irlas descubriendo juntos, o si alguien más las conoce, las podemos ir revisando. Pero vamos a seleccionar esta primera, que es sencillita, que dice sum, y aquí viene la descripción, y dice suma de una serie de números o de celdas. Vamos a seleccionar esa. Y si ven, nos aparece aquí un ejemplo de cómo se utiliza esta fórmula, y nos explica que se pone al interior del paréntesis los valores que queremos sumar. Nosotros queremos sumar los valores para contestar cuántos registros tenemos, los valores que se encuentran en esta columna. Ahorita lo vamos a hacer así porque tenemos pocos registros. Después vamos a ver cómo hacerle cuando es una tabla muy, muy grande, pero ahorita vamos a empezar así. Entonces seleccionamos esto. Esto es el intervalo. Cuando nosotros hacemos una selección de datos a los cuales queremos que se les aplique una fórmula o una condición, esa selección de datos es nuestro intervalo. Entonces, en este caso podemos hacer esta selección manual, o
podemos introducir la fórmula manualmente. Como estamos viendo aquí, cuando hacemos la selección manual, nos pone A2 a A14. Cuando estamos trabajando con muchos datos, esta es la forma más sencilla, sobre todo cuando los datos están de corrido. También podemos hacerlo manual y seleccionar dato por dato. Entonces selecciono la celda A2 y luego eso se escribe en mi fórmula. Y le pongo el signo más y la siguiente. Y el signo más y la siguiente. Y el signo más y la siguiente. Pero eso es muy tardado. Entonces, lo más fácil es, si podemos verlo todo, lo podemos seleccionar, eso es muy fácil. O si no, podemos revisar y decir, a ver, la primera celda desde la que quiero que cuente es la celda A2, entonces le pongo A2, 2 puntos, a la celda A14, y como ya tengo mi intervalo y siempre tengo que cerrar mis paréntesis y tengo uno abierto, lo cierro y mágicamente me da ya la respuesta. Como nosotros no pusimos sí, no, sino que pusimos los números y le pusimos un 0 al repetido de Paola, lo que hace es que nos suma estos unos y nos dice, tienes 12 personas registradas para el encuentro. Entonces, ahora vamos a intentar responder la pregunta, ¿cuántas personas tienen Renavi? Vamos a hacerlo con la misma lógica. ¿Alguien se anima a decir cómo sería la fórmula? Bueno, lo hacemos juntos. No. Eso. ¿Sí, yo? ¿O quién es? Es que creo que la al mismo tiempo. Yo vi primero Alfonso, pero no sé. Yo y Alfonso. Perdón, no me di cuenta que eran los dos al mismo tiempo. No, pues sería más o menos la misma lógica, ¿no? Escribir ahí sobre la que tienen Renavi, pero habría que primero aplicar el filtro de los que sí tienen, ¿no? Para que nada más nos dé los que sí tienen. Exacto. ¿No? Y ya que tengamos filtrado los que sí tienen, aplicamos la misma fórmula para sumarlos, ¿no? Vamos a poner eso a prueba. A ver si nos funciona, porque eso es un elemento muy importante que nos va a dar paso a nuestra siguiente fórmula. Entonces ponemos igual, sum, y le ponemos o si quieres hacemos el filtrado primero. Ay, que no nos muestre estos. Y entonces le ponemos igual, sum, que nos sume solamente los que tienen el 1. Y ahí está nuestro intervalo seleccionado. Y le ponemos enter. Y ahí nos aparece 6. Ahí, por ejemplo, yo tenía un poco la duda precisamente de que si iba a cambiar la fórmula anterior, ¿no? Pero pues se mantiene. Exacto, la fórmula se mantuvo y vamos. O sea, me refiero a que si hace... ¿Se hace la diferencia? Vamos a ver qué pasa cuando quitamos el filtro. Quitamos el filtro y se mantiene. Pero si nos fijamos, no está seleccionando las mismas. Ajá. Es en realidad una casualidad el hecho de que se mantenga. Pero tienes razón que si nosotros en este intervalo hubiéramos seleccionado todas, nos daría 6, que de todas maneras esto no nos quita un aspecto que es muy importante, que es que Paola está repetida. Entonces, si Paola hubiera tenido 1, aquí, se hubiera sumado 2 veces el 1 de Paola, por ejemplo, ¿no? Entonces,
En realidad no es tan conveniente hacer el filtrado para hacer la fórmula, es mejor hacer fórmulas que podemos aplicar a la base completa. Y vamos a encontrar forma, ahorita que lo hagamos el ejercicio de trabajar los datos en otra hoja, desde otra hoja, vamos a ver cómo eso nos simplifica muchísimo el trabajo, que ahorita nos lo complica un poco el tener aquí abajo los datos que estamos trabajando. Sí, exacto. Pero tienes razón, esto sí genera algunos problemas, como la repetición de Paola. Y entonces, ¿cómo lidiamos con el hecho de que tenemos un doble registro y si nosotros nada más hacemos la suma aquí, eso nos genera un error, nos genera que pensemos que tenemos una persona extra que sí tiene renal, ¿no? Vamos a poner aquí como si hubiera puesto. Entonces vamos a incorporar la siguiente fórmula con la que vamos a trabajar, que es la fórmula sumar si, o en inglés sum if. La idea Maya, Ajá. ¿hay forma de cambiarla el nombre de las fórmulas de inglés a español? Es lo que les decía, es que yo no me las sé así porque mi Drive no sé por qué me las da en inglés. A mí también me las da en inglés. Ajá, como no sé cómo se cambia eso. Oye, yo tuve hoy un aprendizaje de eso porque estuve viendo al amigo ese que nos mandaste y hay una forma, ahora verás, creo que es en archivo y luego configuración. A ver. Sí, archivo, luego configuración y luego ahí está o en español de España, o sea, configuración regional. Idioma de la interfaz. Con él estaba en España, pero bueno, uno busca México, por ejemplo. Y lo que hace esto, además de cambiártelo al español, porque ahí dice abajo, idioma de la interfaz, es que si vas a hacer cosas con dinero, te lo cambia a pesos mexicanos. Sí, y si se fijan, aquí abajo está seleccionado usar siempre nombres de función en inglés. Pero le puedes quitar. Ajá, entonces lo podemos quitar y guardar y ver qué nos pasa. Sí, te lo cambia, ya lo cambia la fórmula español. Y la ventaja es si lo vas a hacer, por ejemplo, algo con cuestión de dinero, te pone tu moneda. Está buenísimo eso, Pau. Y sí, ya cambió las fórmulas al español eso. Yo para sumas también me sé un atajito, Amaya. Cuéntanoslo. Ya que hiciste esta parte en donde pues limpiaste un poquito la base y ya pusiste ahí, la codificaste en binario, ponerle 1 y ceros, por ejemplo, en el registro, le das clic a la primera columna A, mira, súbete y dale a un clic, sin darle al izquierdo, sino con el derecho. Ajá, del lado, déjame ampliar tu pantalla. Del lado inferior derecho dice suma. Hasta abajo. Hasta abajo. Y dale un clic ahí. Y te va a decir que las sumas son 12, pero te va a decir que hay 17 casillas que están con información. Te da el mínimo, el máximo, e incluso te calcula ahí el promedio. Está buenísimo. Te da la media. Está muy bueno. Sí, está bueno. Entonces no necesitas ya hacer la fórmula. La fórmula a lo mejor lo que nos sirve es que nos queda el dato ahí visualmente, pero si en algún momento... Puede servir para otra página, ¿no? Que te puede servir para otra hoja cuando estás sacando datos para pasarlos a otra hoja. Exacto. Sería eso. O sea, ¿se podría hacer suma de diferentes hojas en la fórmula? Sí. ¿Y cómo sería esa fórmula? Vamos paso a pasito. Ahorita llegamos ahí, lo prometo. Vamos a pasar primero a esta y después vemos eso de las otras hojas que sí es mágico, maravilloso. Esta siguiente fórmula, que es suma si, que creo, si no me equivoco, en español es un poco más complicada. Ajá,
En español es sumar.si. Así. En inglés es SUMIF, ¿no? Esta nos permite decir, queremos que nos sumen la cantidad de personas que tienen Renavi, pero que no nos sumen las personas que están repetidas. Entonces, esto nos va a permitir corregir este error que nos da esta fórmula anterior, ¿no? Y nos está permitiendo cruzar dos datos de información. Aquí estamos cruzando que no sea un registro repetido y que sea una persona que tiene Renavi. Y nos va a brindar información vinculando esos dos datos. Entonces vamos a hacerle en español, igual aquí queda anotada en inglés. Sumar.si y abrimos nuestro paréntesis. Y esta suma, esta fórmula, como ven, nos aparece ahí lo que lleva dentro. Y es un poquito más complicada porque lleva dos intervalos. Si vemos, primero tiene un intervalo y después entre corchetes dice intervalo suma, o sea que llevamos dos intervalos y un nuevo concepto que es el concepto de criterio. El criterio es la condición que yo le pongo al intervalo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio y si no queda clara la explicación, lo repetimos. El intervalo al cual nosotros le queremos poner el criterio es el intervalo de los registros repetidos. Entonces vamos a seleccionar todo ese intervalo y le vamos a poner coma. Y entonces nos dice, ahora tienes que meter tu criterio. Nuestro criterio es que en ese intervalo diga 1. Entonces, como estamos hablando de texto en la celda, siempre va entre comillas. Y le vamos a poner 1 entre comillas. Y vamos a poner otra coma. Y ahora sí vamos a seleccionar el intervalo que queremos que sume. Queremos que sume los Renavi. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Le estamos diciendo que queremos que revise de la A2 a la 14 las que tienen un 1. Y que de las que cumplan con esa condición, nos sume la cantidad que está en la columna I, o sea, las que tienen Renavi. Entonces, si le ponemos Enter, nos sale 7. Y si podemos ver ahí lo que nos está corrigiendo, es que como aquí hay un 0 en esta columna, y le pusimos que si aquí había un 0, no lo tomara en cuenta, aunque en la columna del Renavi hay un 1 en esa fila, no lo está sumando porque no cumple con la condición inicial de tener un 1 en la primera fila. ¿Sí me explico? ¿No? Podemos repetirlo o sacar dudas o si a alguien se le ocurre otra manera de explicarlo. El condicional es nada más le estás diciendo que me tome en cuenta los unos, los que dijeron que sí, ¿no? Es lo que le estás poniendo en la primera parte. Son los únicos que va a tomar en cuenta. Si tienen 0, pues no los va a tomar en cuenta, ¿no? Exacto. Pero entonces aquí estamos trabajando... No, pero ese 0 y 1 son de repetidos, ¿no? Exacto. Justo. Como dice Alfonso, el 0 y el 1 son de los repetidos, porque el intervalo al que le vamos a aplicar el criterio que escogimos es el de los repetidos. El criterio que escogimos es 1. Entonces, lo que va a hacer Excel es decir, yo ya solamente voy a aplicar esta fórmula a los que cumplen con el criterio, y es que en la columna A tenga un 1. Si no tiene un 1, entonces yo ya no lo voy a sumar, que es el intervalo de la suma que tenemos aquí, que ya es el de los que sí tienen Renavi. Oye, ahí tengo una duda. Sí. O sea, no sé si lo estoy, o sea,
así como lo explicaste ahorita, sí lo entendí, pero ese 1 aplicaría el condicional tanto al primer intervalo como al intervalo de suma, o solamente para el primer intervalo, el que está en amarillo. Sí, no sé si sonó medio confuso o no. No, sí. Solo aplica al primer intervalo. Ah, ok. Y ahorita que usemos la siguiente fórmula van a ver por qué. Ok. También Sí. funciona con letras, ¿verdad, Maya? O sea, si fueran sí y no, también me lo filtraría, ¿verdad? Exacto. Y ahorita vamos a verlo cuando respondamos la de personas registradas de Michoacán, que en lugar de, ahí ya no tenemos la información en binario, igual nos va a dar la información. Entonces, si queremos ver cuántas personas tienen una condición médica, podemos usar la misma fórmula. ¿Alguien quiere plantear cómo sería? No tengan pena. Sí. Sería... Ay. Dale, Nini, te dejo. No, tú, Pau, vas. Pues es que como parecido, ¿no? Sería igual sum o suma y el intervalo, sí, sum, sí, ¿no? ¿Ah? Y entonces ándale, la comita sería, bueno, no sé si primero hay que seleccionar la condición, o sea, los binarios estos de condición médica y que solo sume los unos, ¿no? O sea, bueno, sí, comita 1, ¿no? Ajá. Comitas, perdón, comillas. Ajá. 1, ay, pero no sé si antes ya teníamos que haber puesto la selección. Creo que sí, ¿no? Sí, acuérdense que aquí viene siempre el... El intervalo, perdón, tienes razón. Sí, el intervalo, pues es esa columna, ¿no? La K. Ok. ¿Ah? Ajá. Y entonces ahí sí viene la entrecomillado 1 y se cierra la fórmula, ¿no? Ay, perdón. Espérame, perdón, Pau, que ya hice un desmadre. Ok, ahí está completa la fórmula. No sé qué hice. ¿Y ahí cerramos? A ver, vuélvele, es que ahora el acordeón de la fórmula, ¿dónde está? Intervalo, criterio. ¿Y por qué otra vez intervalo? Porque acuérdense que estamos cruzando dos datos. Bueno, pues... Ahí, en esa sí están cruzando dos datos, Amaya. ¿En cuántas personas tienen una condición médica? Sí, porque no es cuántos registros tienen una condición médica, sino cuántas personas. Y como tenemos registros repetidos... entonces otra vez la primera. Claro. Tiene que poner la de la A. La de la A okay, con la condición. Sí. Que sería suma, o sea, sum o suma, punto sí, abres paréntesis, A2, 2 puntos, A14, coma, abres comillas 1, cierras comillas, coma, y ya de ahí luego pones el intervalo que sería K2, 2 puntos K14, ¿no? Ya. Exactamente. Creo que algo así. A ver si sí. Sí. ¿Por qué es así, Nini? ¿Qué pasó? ¿Quieres explicar por qué? Porque como está repetida Paola, necesitamos tanto filtrar que no estén repetidos y que también se pueda ver como las condiciones médicas, ¿no? O sea, todo el tiempo debemos de tener presente que tenemos como algunos registros repetidos y que sí, siempre se repiten varios. Pero en esta,
o sea, el entrecomillado 1 está midiendo la columna A y la K. O sea, No, está midiendo la A nada más. pero entonces la condición médica. Lo que está haciendo es que está seleccionando la columna A. Sí. Le está diciendo a la columna A solo si tiene un 1. Ajá. Entonces, ahí ya está diciendo, solo voy a trabajar sobre las que solo tienen el 1 en la columna Sí. K, en la Ajá. columna A. Y después está diciendo, este es el intervalo que vamos a sumar, que es la columna K. Es como tener como un grupo de personas grande y de ese grupo de personas seleccionas las que, no sé, las que se llaman igual. Entonces, dices, o sea, si alguna se repite, vamos a una. Entonces, sacas a esa persona, que es, por ejemplo, Paola, está con un 0, una, y otra tiene un 1, porque solo se valida un registro. Esa parte la entendí por el ejercicio anterior. Lo que ahorita ya no estoy entendiendo es cómo supo, o sea, cómo discriminó los que no tienen condición médica. ¿En dónde se lo mandamos? Que ya lo pusiste cuando hiciste lo de la condición binaria, ya ahí ya le diste un valor, le diste el valor de 0 a los que no tienen una condición médica y le diste un valor de que sí tienen una condición médica con el 1. Entonces ya desde ahí le estás diciendo y ya hace el cruce con la columna A que le estás diciendo ahí de repetidos. Que quite los repetidos. Sí, pero de todas maneras, no me queda muy claro porque en la primera columna sí le dices que quite a la que está repetida. Muy bien, quitó el 0. Pero acá no le di un criterio. Como un orden, sí, no le ordené que quitara los que no tienen condición médica. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacerlo por pasos, dividido. Si yo hago la suma de la condición médica sin el criterio, ¿no? Ajá. Le pongo suma y le pongo que me sume todos estos. Claro, te suma al completo. Aquí me va a sumar el repetido, pero los que no tienen condición médica tienen un valor de 0. Entonces, en la suma no se suman porque 1 más 0 sigue siendo 1. Entonces suma 8 porque está la repetida, ¿no? 7. Sumo 7 porque porque la repetida no tiene condición médica. Por eso no nos hizo en este caso distinción. Ya, pero ya con esto entendí un poquito más, sí, ya. Por el 0, ¿no? Que no tiene valor numérico, es la verdad. Bueno, exacto. Sí tiene, pero... Entonces, por eso nos sirve el binario para usar la herramienta de suma. Si nosotros escogiéramos 2 en lugar de poner 1 para el sí, nos estaría sumando como si fueran 2 personas. Exacto. Por eso estamos jugando con el binario. Ok. Muy bien. Quisiera sacar... Perdón, ahí se cruzaron voces. Alfonso. No, nada más rápido que si dejar ya la columna en vez de ponerle 0, digo, nunca se me ha ocurrido hacerlo. Ahorita lo pensé. No sé si pase algo. Si se queda vacía, Ajá. no pasa nada. Mira, si eliminamos los ceros, no pasa nada. Lo que pasa es que es más limpio poner el 0 porque nos ayuda al filtrado y porque al mismo tiempo nos permite ver que efectivamente ya revisamos esa columna. No es que no pusimos información ahí. Es que esa información equivale a 0, ¿no? Y entonces nos permite hacer esa distinción. Si está vacía, no sabemos si a lo mejor nos saltamos esa columna y no la llenamos. Vaya, en una sola fórmula puedes poner 2 condiciones. Por ejemplo, que quisieras sacar los que tienen Renavi y una condición médica.
Sí. Y a ver, ¿sí se puede? Sí, esa es la siguiente fórmula que vamos a ver, pero vamos a ok. hacer una última vez esta fórmula. Ahora vamos a hacer con uno que no es de, que la condición no es binaria, sino es texto, que es lo que decías tú hace un momento, Michi, ¿no? ¿Qué pasa si queremos ver cuántas personas hay registradas del estado de Michoacán? Entonces, usamos nuestra misma fórmula, sumar punto sí, abrimos y seleccionamos que queremos que de la columna de los estados solamente nos tome en cuenta a las personas que son de Michoacán. Y lo escribimos exactamente igual como aparece ahí, con el acento y todo. Por eso es tan importante que esté limpio. Ahorita vamos a ver qué pasa si cambiamos algo de la redacción. Y entonces sí le decimos, súmame todas las personas que están registradas. Entonces me va a sumar los unos de la primera columna, sí y solo sí en la columna D dice Michoacán, ¿no? Y le pongo Enter. Y nosotros estamos viendo que hay 3 de Michoacán, pero esto nos está contando 1. Entonces, algo está pasando aquí. Una cosa que pasa, esto puede pasar muy seguido, ¿no? Es, una no nos la está contando porque es Paola y es repetida y no queremos que nos la cuente y eso es correcto. El otro sí tiene un error. Si vemos Álvaro y hacemos doble clic, vemos que tiene un espacio después de Michoacán. Este espacio ya nos cambia las cosas. Si nosotros eliminamos ese espacio, automáticamente la fórmula corrige el resultado y nos da 2. Si nosotros quitamos el acento a Michoacán de Álvaro, otra vez no está contando ese Michoacán. Porque Excel es muy tonto y no puede interpretar, sino que Excel está asumiendo la condición tal cual nosotros se la estamos dando. Por eso es tan importante que quede limpia. El espacio es un error súper común que incluso se nos ponga aunque nosotros de forma automática. Entonces muchas veces si detectamos un error puede ser eso y simplemente hay que revisar que eso lo eliminemos y no quede el espacio. Pero si vieron, pudimos aplicar la misma fórmula. Sí necesitábamos el binario en el de repetidos para que funcionara la suma, pero no necesitábamos el binario en el intervalo de criterios porque lo aplicamos como texto. Y entonces ponemos el texto Michoacán y nos da que tenemos 2 personas registradas de Michoacán. ¿Sí se entiende? Sí, aunque no me salió 0, no sé qué hice. ¿Estará bien limpia la base? Según yo sí, pero seguro cometí un error. Mira, puedo abrir la fórmula para que la veamos de nuevo. Sería sumar puntos sí, abrimos paréntesis. Ah, ya sé que me falló. No le puse las comillas. Ah, exacto. Si no le ponemos las comillas, Excel no reconoce que queremos que ese sea el texto que queremos que salga y se confunde. Exacto. Sí, fue eso. Ya me salió 2. Súper. Oye, perdón, una cosa que creo que me distraje. ¿Cómo fue que limpiaste o que lograste? Porque bueno, tú ahorita sabías que tenía un espacio y a veces, bueno, le falta un acento, le sobra una R. ¿Hiciste algo para que eso no? Para que sea más fácil, seguro Ajá. hay una forma más fácil de hacerlo que como yo lo hago, pero yo lo hago de la siguiente manera. Pon tú que nos sale
tenemos aquí Michoacán con espacio y un Michoacán sin acento, Ajá. antes de que lo limpiáramos. Entonces le ponemos filtrar esta columna y vemos que nos salen 2 opciones de Michoacán, porque para el filtrado el espacio no le importa, pero para las fórmulas sí. Entonces le quitamos las palomitas a todo lo que no es Michoacán, le ponemos aceptar y nos muestra Michoacán. Ah, y ya lo arreglas. Y ahí vas revisando cada uno y lo Ok. vas arreglando. Quizás hay un método más sencillo. Yo este es el que utilizo porque siento que es el que tiene menor margen de error. Y eso generalmente lo hacen a Maya, o sea, porque bueno, no puedes saber qué estado tiene algún error de ortografía o de espacio. Cada vez que tienen los datos, van estado por estado limpiando. Al principio sí, pero ya aprendimos la lección y ahora lo que hacemos es que en el registro ponemos la pregunta cerrada del estado. Y que pongan la palomita en donde... Exacto. ya, ok. Y entonces ya sale con una redacción unificada y ya Ok. no nos ahorramos ese lío, ¿no? Ok. Sí, pero bueno, está muy bien aprender porque bueno, en algún momento haremos preguntas no tan, ¿no? O sea, que hay que limpiar, ¿no? Sí, gracias. Yo creo que ahí conviene mucho siempre pensar en cómo se va a ordenar la información cuando hacemos el cuestionario, ¿no? Porque, Sí. por ejemplo, en el de Renavi, o sea, lo que siempre recomiendan en general es no hacer doble pregunta por ítem, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí ¿tienes Renavi y cuál es tu número? Son 2 preguntas en una sola. Entonces, ahí te hace por ejemplo, ahorita pues que tuvimos que volver a poner unos y ceros para decir sí y no. Era más fácil, ¿tienes Renavi? Sí, no, cerrada, y después sí, sí, que lo pusieran, ¿no? Exacto, que eso ya lo hemos ido empezando a hacer porque nos metíamos en este lío todo el tiempo. Sí, está bien bonito limpiar 1000 registros, pues, ¿no? Exacto, es una chinga, ¿no? Pero también procuramos que el registro no se vuelva un cuestionario larguísimo. Entonces es todo el tiempo decidir entre qué hace que el registro sea demasiado complicado para quien lo llena. Claro, sí. ¿No? Sí, Entonces, sí. es ese juego todo el tiempo al momento de diseñar el registro. Son las 8:30, entonces yo les quiero proponer que veamos una fórmula más y luego les comparto lo demás que tenía pensado y vemos si les late que pongamos otra fecha. O si quieren, o sea, yo no tengo bronca en seguirme, pero como es mucha información, tal vez está bien hacer pausas para procesar. Sí, sí, está bien. Va. Entonces, la siguiente fórmula, que ya es esto que decía Mitch de, ya cruzamos 2 datos. ¿Qué pasa si queremos cruzar más datos y nos ponemos así muy, muy exóticos, ¿no? Muy exigentes. Y queremos cruzar más datos. Esto nos da otra fórmula que, si no mal recuerdo, ahorita lo vamos a ver. En español es donde ya se empiezan a volver súper largas las fórmulas y por eso a veces son más fáciles las de inglés. Pero es la fórmula de sumar sí conjunto, me parece en español. Entonces, sumar punto sí, igual que el anterior. Y aquí abajo mismo ya nos lo empieza a sugerir conjunto. Esta fórmula en inglés solamente le agregamos una S, some ifs, en lugar de some if. Entonces, de pronto, cuando estamos haciendo cosas muy grandes, estar poniendo fórmulas muy largas puede ser más fácil y de pronto aprendernos nada más el término en inglés puede ayudar a simplificar, pero lo vamos a hacer en español. Y aquí nos cambia un poco el orden de las cosas, porque si vemos, aquí lo que nos dice es, primero dime cuál es el intervalo que quieres que sume. Porque después vas a agregar muchos intervalos a los cuales les vamos a agregar criterios. Entonces, primero dime el que quieres que sume. Entonces, aquí vamos a responder la pregunta, ¿cuántas personas que tienen Renavi son de Michoacán? Entonces vamos a decirle que queremos que nos sume
las personas que tienen Renavi y vamos a seleccionar ese intervalo y le vamos a poner coma. Ahora, vamos a empezar a agregar los intervalos con sus criterios. Cuando nosotros agregamos intervalos y criterios, al igual que en el anterior, cada vez que tú agregas un intervalo, después luego le agregas el criterio. Ese criterio solo le aplica al intervalo anterior. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, nosotros queremos que nos diga cuántas personas que tienen Renavi son de Michoacán. Entonces, el primer intervalo y criterio que vamos a agregar es que no esté repetido. Entonces, vamos a agarrar nuestra columna A y le vamos a poner que solo si tiene 1. Entonces, hasta ahorita lo que llevamos es el intervalo que queremos que se sume, que es si tiene o no tiene Renavi. El primer criterio, que es si en la columna A tiene un 1 de que no está repetido. Y el segundo intervalo es si son de Michoacán. Entonces vamos a seleccionar la columna de estados, la D, y le vamos a poner Michoacán. Esto quiere decir que sí y solo sí va a sumar los de la columna I si cumplen los criterios que le aplicamos a la columna A y a la columna D. Si no cumplen los dos criterios, no se va a sumar. Entonces, si le ponemos Enter, nos salen 2, porque resulta que en mi ejemplo, las 2 de Michoacán tenían Renavi, pero pongamos, por ejemplo, que Álvaro de Michoacán le cambiamos y le ponemos un 0 como si no tuviera Renavi. Ya no nos sumó a Álvaro de Michoacán, ¿vieron? Si nosotros le volvemos a poner ahí el 1 de que Álvaro de Michoacán sí tiene Renavi, nos lo vuelve a sumar. Si nosotros pusiéramos que Álvaro, en lugar de ser de Michoacán, es de Morelia, nos lo deja de sumar. Porque ya no cumple con los dos criterios de no estar repetido y de ser de Michoacán. Bueno, que en realidad Morelia es Michoacán y ahí tendríamos que haberle puesto el cambio a la hora de limpiar. ¿Puedes poner otra vez tu fórmula? Sí, claro. Entonces, nos sale sumar punto sí, punto conjunto, abrimos paréntesis y nos dice, ahora sí, primero ponme el intervalo de la suma porque vas a poner muchos intervalos. Y entonces ya ponemos intervalo 1 acompañado de su criterio 1. Intervalo 2 acompañado de su criterio 2. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Y se podrían poner más intervalos en ese mismo? O... Exacto. Claro que sí. Vamos a contestar la siguiente pregunta, que es, ¿cuántas personas que tienen Renavi tienen una condición médica y son de Michoacán? Entonces ahí ya estamos agregando un montón de datos que estamos cruzando, ¿no? Primero que no esté repetido. Luego que tenga Renavi. Luego que tenga condición médica y además que sea de Michoacán. Entonces, con esto estamos cruzando 4 datos de información para responder esta pregunta. Y por eso, en realidad acá tú puedes agregar la cantidad que tú quieras. No sé si tiene un límite, yo no lo he encontrado. Creo que puedes agregar los criterios que tú quieras. Entonces vamos a pensar, si queremos que sean cuántas personas que tienen Renavi, que tienen una condición médica y son de Michoacán.
Entonces, que nos sume cuántas personas versus cuántos registros. Primero, ese es el intervalo de nuestra suma. Entonces, que nos sume solo los que no están repetidos, por ejemplo, ¿no? Y si ven, aquí estamos cambiando el orden del anterior porque hay muchas formas de decidir cómo utilizamos estas fórmulas. Luego, queremos que las personas que solo nos sumen las personas que tienen Renavi. Entonces vamos a escoger la columna de Renavi, vamos a poner ese intervalo, nos queda aquí ese intervalo, coma, su condición o su criterio. El criterio para ese intervalo es que tiene que decir 1, o sea que sí tiene Renavi. Luego, queremos que también nos filtre que solamente si además tienen una condición médica. Entonces nos vamos a condición médica, seleccionamos nuestro intervalo y a ese intervalo le vamos a agregar su criterio, que es que tenga un 1. Y además queremos agregarle que solamente escoja a las personas que además de tener Renavi y además de tener una condición médica, sean de Michoacán. Entonces vamos a seleccionar el intervalo de Michoacán y le vamos a poner su criterio. Y le ponemos Enter. Y nos sale que solamente tenemos una persona de Michoacán. Aquí nos elimina a una Paola porque no estás, bueno, suma el 0 de Paola. Es de Michoacán. Tiene Renavi y tiene condición médica. Ah, entonces no es Paola. Acá tenemos entonces Álvaro. No está repetido, entonces sí nos considera Álvaro. Es de Michoacán, sí considera Álvaro. Tiene Renavi y sí tiene una condición médica, entonces este 1 es Álvaro. Sí, Mich. Yo sé que pido demasiado, pero ¿habrá alguna función donde me señale cuál es ese 1? Eso no lo ¿verdad? sé. Eso no sabría decirte. Es que me estoy imaginando un caso que te esté rompiendo ahí la cabeza en donde te sale ahí algo raro y solo así ubicarlo, pero bueno. Estoy segura de que debe haber una manera. Yo no la conozco. De que te colore los que tomó en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera base de fórmula que yo tenía pensado que podíamos trabajar, que está basada en la lógica de la suma, para la cual necesitamos generar estos datos binarios en nuestra base de datos. Después yo les iba a proponer trabajar con otra fórmula que ya en lugar de sumar, cuenta. Entonces ya no necesitamos trasladar a datos binarios, sino que cuando tenemos bases limpias, nos puede contar, contar cuántas celdas tienen un texto que nosotros especificamos en esa celda. Y a esa misma le podemos agregar las mismas condicionantes de criterios que hicimos con la suma if. Esa es la siguiente parte que yo les proponía que viéramos. Después de eso íbamos a ver algunos trucos para cuando una celda incluye el texto que queremos que cuente, pero incluye más texto añadido. ¿Cómo le hacemos para que haga eso? Y luego íbamos a revisar cómo copiamos y pegamos y arrastramos celdas con fórmulas. ¿Qué pasa cuando hacemos copiado y arrastrado con fórmulas? Después de eso, es que yo tal vez no calculé el tiempo, pero les digo que yo nunca había dado esto, entonces no tenía ni idea cuánto tiempo iba a tomar. Les iba a proponer que trabajáramos con analizar datos en una nueva hoja. ¿Cómo tengo yo que poner las fórmulas si yo quiero poner esta misma fórmula que aplique a esta misma base de datos, pero quiero que me dé el resultado aquí? Hay unos trucos para hacer eso.
Y luego íbamos a entrar a trabajar ya con tablas, ¿no? Y vamos a empezar a trabajar sobre cómo acomodamos este cruce de información en tablas, de manera que acomodemos las fórmulas y nos respondan múltiples preguntas a la vez. Veo que es un chingo y que toma tiempo, entonces yo les propongo, si quieren nos podemos echar otro ratito y echarnos la otra fórmula que les quería enseñar, o podemos cortar aquí como ustedes prefieran, y podemos poner otra fecha para continuar si les late y les interesa lo demás que está pensado en el temario. Votaría por una segunda sesión. Pero no muy lejos. Bueno, sí tiene que ser el miércoles, ¿verdad? Esto sí se va a quedar, ¿verdad? O sea, tenemos acceso a volver aquí a esta misma hoja, ¿verdad? Para practicar. Sí. O sea, porque yo o estaba atenta o lo intentaba hacer al mismo tiempo. Ahí sí no pude hacer las dos cosas. Solamente intenté una, pero como no había hecho los binarios, lo voy a practicar. Si quieren, hasta puedo pensar unos ejercicios para practicar estas mismas fórmulas. Y se los puedo mandar para que de aquí a la siguiente sesión puedan practicar esto que ya vimos. Y en caso de que haya dudas, podemos empezar la siguiente sesión refrescando dudas. O si tienen dudas mientras practican, igual me pueden escribir y las vamos resolviendo. Es un amor. Entonces ya no nos vamos a echar la próxima fórmula de Veracruz. Como ustedes me digan, esa podemos hacer nada más como introducción, pero sí es empezar una nueva lógica de aplicación de la fórmula. Okay. Entonces, Sí, no, está bien. Si no, para el próximo miércoles. va. Oye, Pues miércoles a las 7 de la próxima semana. Sí. Sí, está súper bien. Qué impresionante, Amayi. Yo aprendí mucho, la verdad. Yo Bueno, también. espero, lo voy a practicar. Miércoles a las 7 igual. Sí. Ujú. O sea, y lo importante de esto es ver que en realidad, aunque no se lo aprendan de memoria, ustedes ya tienen la noción de que algo así se puede hacer. Es verdad. Si un día están trabajando en el Excel y ya se les olvidó y no encuentran este archivo y yo no contesto mis mensajes por alguna razón, pueden decir, a ver, Google, ¿cómo se hacía la suma condicionada en Excel? Y alguien lo va a explicar. Lo importante es que ustedes sepan que esto es una posibilidad, ¿no? Realmente la información está muy a la mano, pero lo importante es entender qué ventajas nos brindan estas fórmulas y qué cosas nos alivianan en nuestro trabajo usar estas fórmulas, ¿no? Igual va quedando este documento un poco como un acordeón de fórmulas. Así es. Muchas gracias, Maya. No, gracias a ustedes. Estoy aprendiendo de nuevo muchas de estas cosas y está muy padre. Está bien chido, en verdad. Aparte, lo estabas poniendo y yo no sé si los demás, pero estaba yo como en un momento de tensión de pasar la fórmula y salía y era como, oh, no manches. Ah. Uy, te van a hacer examen si no te había dicho Maya. O sea, la verdad es que yo también estaba así como poniendo el ejemplo así de espero estarlo haciendo bien porque si no voy a confundir a todo el mundo. Qué lindo. Pero, y yo creo que podemos trabajar con esto y la verdad es que ya que lleguemos a las tablas, va a ser muy chido porque las tablas son muy importantes que las hagamos manuales primero y después busquemos cómo hacer las tablas dinámicas que nos van a reducir un chingo el trabajo, pero haber hecho los ejercicios manuales primero nos va a permitir entender qué es lo que está haciendo Excel cuando le pedimos las tablas dinámicas. Que es que Excel básicamente te hace esto de manera automática, ¿no? Pero creo que vale la pena primero hacerlo desglosado y ya después entender cómo sucede de forma automática. Luego estaría bien también un cursillo de cómo elaborar cuestionarios.
Sí. Ese no lo puedes dar tú, Mitch. Tú tienes más experiencia en eso, güey. Yo tengo por ahí un manualcito, si quieren lo busco. ¿Qué hice? Eso. Oh. Sí, Está bien. podríamos hasta ir empezando a instaurar miércoles de formación grupal. Y vamos Sí. intercalando cosas. Aparte tiene mucho que ver con esto de compartir como los saberes del equipo, ¿no? O sea, estábamos pensando en hacer esta lista, ¿no? Para poder acercarte, ¿no? Si tienes alguna duda o así, que creo que es súper valioso, pero que tengamos estos espacios donde de repente cada uno pueda compartir lo que sabe, creo que está muy chido para reconocimiento del equipo, para que podamos comunicarnos más. Creo que está muy chido, me gustó muchísimo. Y reafirmar cosas. Yo esto lo sabía, pero con filtro sobre filtro sobre filtro. Entonces, como decía un amigo, lo hacía como animal. Entonces ya sí se ve más elegante. Es que yo también lo hacía así hasta que un día dije, no, estoy perdiendo el tiempo. Tiene que haber una forma más fácil de hacerlo. Y estas cosas yo las aprendí gracias a gente que pone tutoriales en internet. Por eso insisto tanto en eso, porque de verdad, toda pregunta que tengamos sobre quiero hacer algo así, la cosa es encontrar cómo frasearlo para encontrar la respuesta correcta. Y eso puede tomar un par de intentos, pero en serio que hay gente que tiene un conocimiento maravilloso y se ha dado a la tarea de compartirlo, ¿no? Entonces, eso es algo que vale la pena aprovechar. Bueno, pues Bien, yo me bien. retiro. Muchas gracias, Amaya. Mil gracias. No solo por el curso, sino Gracias. por iniciar esta práctica de la Sí, compasión. sí, la verdad. Sí, Gracias, muy Muchas generosa, gracias, mil en gracias. abrazos, que descansen. Bye, bye. Gracias. Buenas noches. Besos a todos. Bye.